Graciela, me gustaría que me des tu visión de cómo ves la situación política actual en el Uruguay. Conversábamos fuera de cámaras de que se está dando una situación muy peculiar en el seno de los partidos políticos, y en una entrevista no hace mucho tú dijiste se está barriendo mucha cosa debajo de la alfombra. ¿Concretamente a qué te referías? Yo me refiero en general a la vida política uruguaya, porque los uruguayos somos muy conservadores, todos, pero en el sentido profundo de la palabra conservador, no identificado ni con la derecha, ni con la izquierda, para mí no existe más esa categoría, ni con un partido, ni con otro, ni con las fundacionales. En general la ciudadanía es conservadora, no por casualidad. Tenemos los partidos políticos más viejos del mundo, lo cual por un lado es un orgullo por la estabilidad que significa en un régimen republicano, pero por algo nos cuesta mucho el movernos de un partido al otro. A mí me costó menos que a otra gente, pero a la gente le cuesta y te ven como si fueras no sé qué cosa, porque fuiste capaz de estar toda la vida en un partido, cuando te diste cuenta que no funcionaba, irte a otro. Ese es un condimento de la sociedad uruguaya. Probablemente sea la composición etaria, la mayor parte somos mayores. Bueno. A tal punto que cuando tú te cambiaste, cuando tú decidiste dejar el Frente Amplio y luego apoyar la candidatura a la calle Pou, se habló hasta de una estrategia armada por el Frente Amplio, de un llamado Plan Perdón. Ah, sí, de que yo iba a ser una espía. Una espía dentro del Partido Nacional. Sí, cualquier cosa, se han dicho. En general, todo el mundo me decía, te van a matar. Y yo decía, no, los dirigentes del partido del Frente Amplio, que no es un partido, es una coalición por ser generosa, a esta altura no sé lo que ese es uno de los problemas que tenemos, me decían, te van a matar, y yo les decía, no, porque no se van a matar conmigo, porque saben que yo, primero, conozco la historia de su fundación, y segundo, los conozco a todos los dirigentes. Y bueno, en general los dirigentes no dijeron nada, fueron figuritas de bajo nivel y además los ataques por las redes sociales, a las cuales yo no accedo sí a las redes sociales en el sentido de uso Twitter con mucho cuidado y con mucho, digamos, no sigo a nadie, no hablo lo que me dicen, cuando tengo ganas de decir cosas las digo. Tengo más de 5.500 seguidores, así que eso es muchos medios de comunicación, es una manera de hacer conocer mi opinión sobre determinados temas. Ahora, concretamente, ¿por qué yo digo que se va a rodar bajo la alfombra? Bueno, en primer lugar, el partido de gobierno, que reitero, no es un partido. Cuando se fundó, los partidos fundacionales decían que el Frente Amplio era una concha de retazos. Yo si tuviera que en aquel momento yo no estaba de acuerdo, porque había realmente una coalición, había una coalición de gente, había de partidos, dirigentes que se fueron de sus partidos, otros que ya eran de izquierda, y después había una columna de independientes que éramos la mayoría de la gente que formamos el Frente Amplio. ¿Qué mutó desde entonces hasta ahora? Hoy yo ya diría que es un felpudo de retazos en todo caso, porque mutó totalmente. Yo insistentemente lo digo, porque me lo preguntan, como me lo preguntas tú, y yo con todo gusto, si tuviera tiempo escribiría sobre ese proceso. No tengo tiempo, porque trabajo 12 horas por día acá. El tema es el advenimiento de la liderazgo de Tabaré Vázquez, conjuntamente, primero en forma extraoficial y después en forma oficial, de la misma manera que la incorporación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en el año 89 en el Frente, eso cambió radicalmente el Frente. Porque ahí se incorporó el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros con un criterio absolutamente no democrático, o sea, ellos no tienen cabeza democrática, no han cambiado, continuamente lo demuestran. Me estás diciendo que el MLN ingresa al Frente Amplio y de alguna manera es el responsable de que el Frente Amplio ya no sea una coalición sino un felpudo. No, en realidad los responsables son los que lo aceptaron, porque había una corriente muy grande entre los independientes que no estábamos de acuerdo. Pero se consideraba, los líderes políticos de aquel momento, hubo una discusión interna muy grande.
No se olviden que yo, siendo secretaria de Araujo, iba a las mesas políticas, porque yo formaba parte de la mesa directiva de la corriente Unidad Frente Amplista del grupo de Araujo. O sea, yo iba a las mesas políticas, iba yo formaba parte de la dirección ¿Hay un Frente Amplio antes del MLN y otro Frente Amplio después del MLN? Sin duda, claro que sí, por supuesto, claro que sí que lo hay. Tanto que si a mí me acusan de ser autorreferencial, pero yo le hago caso a Unamuno. Yo hablo de mí misma porque es lo que más conozco, no voy a hablar de los otros. Mi experiencia, mi sentimiento, tanto que yo me fui acá del Parlamento en el 92. Yo era secretaria de bancada de Democracia Avanzada, después de haber sido 5 años secretaria de Araujo. Y no era afiliada al Partido Comunista, ni nunca, y puse como condición para ser secretaria de Democracia Avanzada no afiliarme, porque yo no me afilié a la Juventud Comunista ante la dictadura, sí. Pero después mantuve mi independencia y era secretaria técnica de Democracia Avanzada. Y yo, a fines del 92, le dije a un gran héroe de la resistencia y una gran persona, una persona que yo quise muchísimo, que ha sido negado por la historia, muy torturado, sumamente apaleado por hoy que están de moda las traiciones mutuas. Él se volvió loco con tal de no delatar a ningún compañero, que fue Jaime Pérez. Jaime Pérez era el secretario general del Partido Comunista. Yo tenía mi oficina en la oficina de él, porque estábamos todos en el edificio original de Palacio, no existía. Sí. Entonces estábamos todos muy acotados en el espacio. Entonces, si bien yo era la secretaria de la bancada, como el despacho de él era el más grande, yo compartí muchos diálogos con él, porque además era un ser entrañable. Él me consideraba, yo no digo como una de sus hijas, de ninguna, como su hija, porque él tiene una hija, pero me quería mucho. Y lo discutíamos mucho en una manera fraterna. Y bueno, se pensaba que al MLN se le controlaba más dentro del frente que fuera del frente. Ese fue en resumen el razonamiento. Y bueno, yo y algunos otros, pero yo porque hablaba con nada menos que con el secretario general del Partido Comunista. ¿Eso sucedía por entonces? ¿Ahora se puede pensar que el MLN controla el frente? Por supuesto, es el dueño del Frente Amplio. Es decir, ¿y de las decisiones del gobierno? Y déjame llegar a esta parte, mira, 2 minutos más y para ser coherente. No es casualidad que el advenimiento del liderazgo de Tabaré Vázquez, que tiene una oscura historia en la dictadura, nadie lo conocíamos como Frente Amplista, se afilió al Partido Socialista en el año 83, su hermano, el actual ministro subsecretario del Interior, y en el otro gobierno también, el perro Vázquez, como se le conocía en la jerga guerrillera. Él no era MLN, era OPR 33, que eran los que en mi época lo llamábamos los chinos, o sea, todavía más radicales. Bueno, ahí está. Los dos pactos y contrapactos se adueñaron del frente, hicieron renunciar a Seregni, que para mí ahí el Frente Amplio, por eso yo personalmente, digo yo porque fui yo, no voy a hablar de los demás, en el 92 me fui de la Secretaría de Bancada y fui a dar clase de nuevo al liceo y seguí votando al frente, pero no milité. ¿Quién está detrás, Graciela, de las decisiones del gobierno que están siendo muy cuestionadas? En este momento que ha sido todo un proceso de deterioro, hemos desaparecido los independientes del frente, el frente cambió el electorado, se ha captado muchísimo el electorado que antes votaba Pacheco. Algunos votan todavía de mi época y del otro Frente Amplio por esa concepción conservadora de decir no me voy del frente, porque acusaron toda la vida a la gente que votaba a los partidos fundacionales porque los padres y los abuelos lo votaron, y ahora los Frente Amplios están haciendo lo mismo. Pero hay mucha desconformidad, o sea, se está votando en las últimas elecciones, quedó claro, se está votando más que nada por continuidad que por conformidad, tanto que si alguien vio en la noche en que se supo los resultados tanto el 26 de octubre como sobre todo el balotaje, nadie salió a festejar, no había nadie en la calle, ni los Frente Amplistas salieron, que eran los que tenían que salir a festejar. Sin embargo, le dieron la mayoría parlamentaria una vez más. Por 2.400 votos, que yo lo recuerdo permanentemente, es legítima, absolutamente legítima, así sea por un voto.
pero fueron 2.400 votos y fueron 4 veces a Buenos Aires a buscar votos, 2 veces para el 26 de octubre y 2 veces para el balotaje. Así que vamos a decir las cosas claritas. Y el voto que no contestaba a boca de urna el día de las elecciones del 26 de octubre, que cuando yo votaba al frente y votábamos, la izquierda entre comillas, votábamos en el frente, y los partidos fundacionales terminaban ganando, a pesar de la movilización que había, que parecía que ganaba el frente, a ese voto que no se animaba a decir a último momento a quién votaba a los partidos tradicionales, a los partidos fundacionales. Está sucediendo lo mismo a la inversa. Al revés. Eso es para mí claramente el comienzo del fin. Por eso están absolutamente desesperados para sacar el voto consular, para que tratar de la gente que está fuera del país, a pesar de que ya hubo un plebiscito y dijimos que no. Incluso yo en ese momento estaba en el frente y voté en contra de que la gente que vive en el exterior decida ¿qué pasa en el Uruguay? O sea, estamos realmente... Me dice, sí, porque España lo hizo. Sí, claro. Eso fue gran parte del sustento del Partido Popular de origen franquista. Porque la gente que tenía una cabeza bastante reaccionaria, la que emigró, y venía gente notoria, fundadora del Partido Popular en España, que formó parte del gobierno de Franco a buscar votos acá. Es decir, es una cosa vergonzosa. Me quedé, Graciela, disculpas con el razonamiento que hacías de que hoy por hoy el MLN es el dueño del Frente Amplio, y me lleva a la pregunta de cómo ves nuestra institucionalidad. Bueno, por eso yo digo porque que de está en allí riesgo. quiero derivar a la educación, por eso que es el tema que nos convoca. Es un concepto que yo hace muchos años que estudio a Humberto Eco, ¿no? A mí Humberto Eco para mí es de las personalidades, de las mentes más brillantes que existen desde la segunda mitad del siglo XX, en lo que va del siglo XXI, y Humberto Eco, hay que tener mucho tiempo y muchas ganas de estudiar para entenderlo, pero hay cosas que son muy claras, sobre todo cuando le hacen reportajes a la prensa. Bueno, entonces él dice que la democracia está en riesgo cuando hay mayorías absolutas que, si bien tienen la legitimidad de ser absolutas, deben respetar a las minorías, que además a su vez, por eso yo digo que hay problema en todos los partidos, a su vez tienen que ejercer la oposición de una manera responsable y férrea, porque la voz de las minorías asegura que la democracia se consolide. Si las mayorías aplastan a las minorías, la democracia está en riesgo. ¿No estamos en una democracia plena en Uruguay, Graciela? No, yo cuando me fui del CODICEN, y lo repetiré por enésima vez, porque voy a levantar en tweet la renuncia para que se acuerden en junio del 2010, yo renuncié, le dije al partido al que yo votaba, porque yo me fui en el 2013, les dije, cuidado porque hay indicadores de un régimen totalitario, Esos indicadores de un régimen totalitario se han reafirmado. No es un régimen totalitario, vamos a entenderlo, yo no soy tonta, pero las elecciones no santifican a nadie. Los peores regímenes parlamentarios que vivió Europa en el siglo XX fueron votados, menos Franco, que fue producto de un golpe de Estado, los demás lo votó la gente. Yo no comparo un régimen con el otro, por favor, pero digo que la mayoría, es decir, las elecciones no hacen... Miren lo que pasa en Venezuela. ¿Las elecciones santifican a la democracia? No. Bueno, entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que estar a advertirlo. ¿Qué problema tenemos hoy? Para mí es sencillo, porque los conozco... A ver, sencillo de explicármelo. Probablemente esté muy equivocada, pero yo veo que más o menos ahora estamos poniéndonos de acuerdo. Yo hace mucho tiempo estoy diciendo que hay una esquizofrenia dentro del Frente. Hay dos cabezas de gobierno. El Frente Liber Sereño y los sectores moderados, los sectores liderados por Danilo Astori, liderados no sé hasta dónde, pues perdió la mitad de la bancada, pero bueno, por lo menos que tienen al dueño del equipo económico, ministro de Economía, vicepresidente de la República, ministro de Economía otra vez, que defienden un régimen democrático, un régimen económico liberal, de apertura al mundo, de todo lo que a los partidos fundacionales se les cuestionaba y ahora se dieron cuenta. ¿Es el sector que ha mantenido al Uruguay relativamente a salvo? Y sin duda, metieron la pata por dejar hacer
en este sentido políticamente, porque ahora Astori, Sí, te que está me refiriendo molesta a la que gestión de salga ahora a ANCAP, echarles la Luna. culpa para atrás cuando él sabía lo que estaba pasando. Bien. Lo que pasa es que operó y opera una alianza, porque se necesitan, con Mujica especialmente, que cada vez a Mujica se le está haciendo más difícil controlar a sus bases. Cada vez se le está haciendo más difícil. ¿Por qué? Porque el otro Frente Amplio defiende exactamente todo lo contrario. No, lo político está por encima de lo jurídico, lo que pasa en Venezuela está todo bien porque somos amigos, no hay dictadura encubierta, las mayorías aplastan a las minorías, nos destratan hasta en sala, y después levantan la mano. ¿Por qué levantan todos la mano? Si son dos modelos de país tan distintos, porque se necesitan mutuamente. El equipo económico al que se redujo Astori, que es lo que yo vengo de los sectores moderados, yo fui votante del Frente Liber Seregni, después que me fui yo voté, no milité más, porque la desilusión ya me empezó en el 92, y por eso ocupé los cargos de confianza, por el Frente Liber Seregni. Entonces, ¿por qué son funcionales? Porque un equipo económico inteligente, con errores como todo el mundo, pero para un país moderno, para un mundo que no es el que queríamos, pero es el que está por ahora. No quiero decir que haya que dejarlo así, yo voy a seguir peleando para cambiarlo, no sé para dónde, pero porque todavía no tiene la humanidad claro para dónde. Es funcional al sector del frente, de los más radicales, que lo que quieren es repartir, porque Mujica además tiene una cabeza absolutamente anarca, no lo digo como un desprecio, lo aprecio yo a Mujica, porque tal vez sea el más auténtico de todos. Tiene una cabeza anarca, no la de Proudhon, ni de los anarquistas teóricos. Él es un Robin Hood. Además no tiene hijos, no tiene familia, todo lo que vamos a repartir todo, entonces total, la pobreza es un valor. Yo no digo que él quiera que la gente sea pobre, eso de ninguna manera. Lo que digo es que para él, en su concepción de vida, la pobreza es un valor. Y por supuesto que no tiene Mujica, tal vez sea el más político de todos, sin tal vez es el más político de todos, pero los demás no tienen cabeza democrática. A ver, no tuvimos que soportar durante el periodo electoral que el ministro del Interior dijera que la oposición fue la que organizó el robo a la casa del jefe de policía. Sí. Bueno, esas pequeñas, grandes cosas que la gente se lo toma en broma, hay que leerlas muy profundamente. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Y después tenemos a los partidos fundacionales con una crisis terrible del Partido Colorado, por errores, obviamente, yo no me voy a meter en tiendas ajenas, pero digo, como ciudadana tengo el derecho de decirlo. Para mí, Bordaberry, con el cual yo no tengo nada ideológicamente en común, cometió el gran error de dejar a los ballistas afuera. Entonces hubo una gran cantidad de ballistas que votaban al frente, con disgusto, con bronca, con lo que sea, pero votaban al frente y le dieron votos en estas últimas elecciones. Y bueno, ahí metió la pata Bordaberry, se equivocó. Y después el Partido Nacional, que se está transformando, que todavía tiene sobre sí el peso de todo lo que el Frente falsamente le impuso de problemas de corrupción que nunca fueron probados, y que cuando hubo algún indicio el partido se encargó de expulsar a quienes cometieron irregularidades. Braga fue absuelto, el único que fue procesado, fue absuelto después de muerto. Y además el Frente Amplio maneja sistemáticamente tanto ese lenguaje, esos ataques, como también el haber demonizado la década de los 90, como que acá en la década de los 90 todo el mundo se moría de hambre, porque es lo que te dicen, que la gente comía pasto. Eso hay que escucharlo en el Parlamento, sí, todas las sesiones. En realidad la crisis de 2001 fue una crisis muy grave, pero muy particularmente identificable por razones financieras y de vinculación con Argentina, que ahora tenemos problemas con Brasil, tenemos problemas con la Argentina, o sea que está. Esa es la historia del Uruguay. Pero, en definitiva, en las décadas de los 90 se fundaron todas las bases y se aprobaron todas las leyes, que es lo que permite a este gobierno
tener buenos resultados económicos. Porque en realidad, ¿por qué no derogaron la ley de privatización de las empresas públicas que tanto se hicieron? ¿Por qué no derogaron la ley de forestación? ¿Por qué no derogaron la ley de zona franca? No, todo lo potenciaron. Entonces, hay allí una contradicción. Digan que en la caída de la educación, y acá llegamos a la educación, hay una caída de formación en la ciudadanía. Sí, yo me quedé con una pregunta anterior, Graciela. Cuando adherís al candidato Luis Lacalle Pou, una de las explicaciones que das es que tomás esa decisión porque la juventud viene sin mochilas. Estamos asistiendo por estos días a lo que muchos han dado en llamar la novela Amodio Pérez. Para mí no es una novela. ¿Qué está sucediendo detrás de este tema? De todo eso. Yo no tengo mentalidad conspirativa. Siempre estuve refiriendo a las mochilas, ¿no? Porque esto parece ser venganzas. Sin duda. Acá a ver, los que fuimos contemporáneos de todos esos procesos, miren que primero todo el episodio del MLN y de su acción guerrillera fue en democracia. En el 72 estaban todos presos. Esa cosa que mintieron y que evidentemente la historia siempre es una ciencia. La historia siempre, no se olviden, yo soy profesora de historia, la historia lleva su tiempo para que se decante, pero la verdad sale a la luz. Por más que Fernández Huidobro queme, destruya o se siente sobre los documentos que no permite desclasificar, por eso es ministro de Defensa, pero a ver, nosotros sabíamos que era lo que estaba pasando porque además fue en democracia. O sea, se supo lo de los pactos, lo de las salidas del batallón Florida. No se habrá sabido en el momento que se estaba pasando, pero se supo unos días después. Además, los líderes políticos que eran informados de lo que estaba pasando, y está bien, porque ¿cómo no se le va a informar a Sereñi, a Ferreal Dunate, a Sanguinetti, a toda la gente de todo lo que estaba pasando? Está perfecto. Lo informaban el ejército, lo informaban en general las Fuerzas Armadas, seguramente algún líder guerrillero también, porque yo me imagino que si esto estuviera pasando ahora en democracia, también habría contactos para ver qué diablos están pasando. No pactos, que fue lo que intentó hacer el MLN con el ejército, con las fuerzas conjuntas en general, y le salió mal. ¿Amodio dice la verdad? Son todos unos mentirosos y son todos traidores. Estamos hablando, ya que tanto Fernández Huidobro habla del Dante y de los traidores que son muertos vivientes, para mí todos ellos son muertos vivientes. Muertos vivientes, ¿por qué? Porque ellos fueron traidores a un movimiento popular democrático, donde estaba el Partido Comunista, que fue el único en América Latina, cuando se hizo la organización, se hizo la reunión en La Olas, en La Habana, donde Rodney Arismendi, con el cual yo, si hubiera podido volver a hablar y hubiera sido secretaria de él, porque él fue electo senador y murió unos días antes, cuando yo pasé a ser secretaria de Democracia Avanzada, ¿por qué nos mintieron lo que estaba pasando en la Unión Soviética? Eso desde luego. Pero Rodney Arismendi, si alguien busca la foto, está muy enojado, parado, con las manos a los lados, y fue el único partido de América Latina que votó en contra de la vía armada para los cambios. Entonces, ¿yo me afilié al Partido Comunista? No, pero se formaba parte de un movimiento popular integrado por muchos partidos, algunos de izquierda, otros no, por eso se formó el Frente Amplio, que queríamos las transformaciones que el país necesitaba, porque evidentemente el país se fue al demonio después que terminó la guerra de Corea y después que se cambió otra vez el orden económico mundial, en la década del 60, y ellos fueron grandes traidores. Por eso a Sereñi no lo nombran más, creo que en la campaña electoral lo nombraron una sola vez, porque Sereñi fue el primero que dijo el MLN fue responsable de la dictadura. Porque yo que conozco el ejército, decía, cualquiera puede entrar en YouTube. Yo que conozco el ejército, si al ejército no se le hubiera dado la responsabilidad de derrotar a la guerrilla, el ejército no salía de los cuarteles. Incluso se le preguntaba, pero fue un proceso que se dio en toda América Latina. Sí, en el Cono Sur hubo guerrilla también. En Chile estaba el MIR. Entonces pasó lo mismo. Sacaron al ejército de tradición democrática a combatir a la guerrilla. Y después que los sacaste y les diste responsabilidad, sacalos del gobierno. Estos todavía pensaron que los podían meter en un bolsillo y pactar con ellos. Obviamente, yo lo que creo que hay que seguir investigando mucho, no sé qué documentos hay,
sería bueno que la gente reflexionara. Y eso sobre los cuales está sentado Eleuterio Fernández sin Huidobro. duda, si no los destruyó ya. Porque además, si uno también entra en YouTube y pone MLN, aparecen todas las posiciones distintas, se tratan de traidores. Bueno, la carta de la hermana de Lucía Togolansky. Porque como acá todo pasa rápido, por obra y gracia de que en el gobierno están ellos, ahí yo quiero que algún cientista político, que hubo algún comentario, pero se sienta a leer esa carta. Esa es la cabeza. Probablemente ella sea más ortodoxa, no lo sé, no está en el poder, no sé qué sería si estuviera en el poder, pero esa es la cabeza que ellos tienen. Hablaste de poder. ¿Quién tiene el poder? Los grupos hoy económicos, como siempre. ¿El poder? El poder, en el gobierno. Los grupos económicos. ¿Quién toma siempre, las decisiones? Bueno, eso es otra cosa. El poder político, por ahora sigue funcionando el pacto. Si alguien vio, voy a decir un programa de televisión, pero no tengo más remedio con todo es un programa de los pocos programas periodísticos, Código País, sí, de este miércoles, no, del miércoles anterior. Claramente esa fue una entrevista a Mujica que fue pactada. La debe haber pedido Mujica para decirle al país y decirle a sus propias huestes: ya los encolumné, quédense tranquilos, vamos a respaldar al gobierno. Tanto que uno de los periodistas que hace el programa le dijo que él pegó 3 o 4 gritos y él dijo, mirando a la cámara: no es necesario que yo grite. Entonces le insisten con que hay todavía parte del movimiento sindical, sobre todo en la educación, que le es rebelde. Y él dice claramente 5 o 6, a los cuales no pude todavía convencer, pero ya los voy a convencer. Ahora, en lugar de estar buscando los cientistas políticos, los politólogos, los de todo, que hagan lo que quieran, pues yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que hacer, pero ¿por qué no se dedican a estudiar esas cosas? Porque a mí me molesta sobremanera que se diga que el Frente Amplio es oposición y oficialismo al mismo tiempo. Eso es una gran mentira. Y además aparecen medios de comunicación que están claramente identificados con partido fundacional. Sobre todo uno. Entonces, ¿cómo vamos a decir eso? De ninguna manera. La oposición en este momento está más férrea, más segura, trabajando absolutamente en forma institucional, sin enfrentamientos internos más que los lógicos. Definamos oposición, Partido Colorado y Partido Nacional. Sí, Partido Nacional claramente. El Partido Colorado está procesando un duelo interno que obviamente lo tiene que procesar y que somos oposición, somos los únicos que votamos en contra, siempre quedamos solos, siempre. El Partido Independiente fluctúa, por momentos es muy opositor, por momentos no, pero la oposición es el Partido Nacional, sin ninguna duda. El problema es que, reitero, por 2.400 votos, cuando llega el momento, la bancada oficialista no habla. Es raro que hable alguien en los debates parlamentarios, solamente el miembro informante de la comisión respectiva. Porque tendrían que hablar muchas veces en contra de lo que están pensando. Pero las manos de yeso, los brazos de yeso, los cerebros de yeso a esta altura, porque hay muchos que deben de estar muy molestos, pero que hay otros que uno los ve y dice, esta gente no está pensando, ni siquiera está concentrada en lo que estamos, porque, es decir, a ver. El análisis de la situación política del país, indudablemente, diputada, da para mucho rato más, evidentemente, y sobre todo desde esa óptica. A las órdenes. Que seguramente tengamos un segundo encuentro. Ahora me gustaría pasar por unos minutos a la educación. Sí. Este es un tema que nos preocupa y que en este caso convoca. Es mi obsesión. María Julia Muñoz, como ministra de Educación y Cultura, ¿tiene la capacidad, tiene lo que hay que tener para llevar adelante toda la política educativa en un contexto como el que estamos viviendo? No, primero yo ya pedí la renuncia a María Julia Muñoz, porque además con el escrache que tuvieron con la esencialidad, en un régimen presidencialista los ministros son los fusibles. Para justamente que no todo el mundo se esté preguntando, o todo el mundo, mejor dicho, se esté preguntando quién gobierna, dónde está el piloto. A Vázquez lo dejaron solo. Bueno, la sacó medio segundo del tema de educación, entonces tendríamos que también pensar que no deberían estar en los ministerios ni Noboa ni Astori por el tema TISA. Bueno, porque probablemente si los no, fusibles... pero lo que pasa es que cuando uno lo que quiere es la estabilidad de la República, yo prefiero
Prefiero que siga Murro en el Ministerio de Trabajo, que piloteó la crisis muy bien, Nick Noboa, que está siendo un muy buen canciller, y Astori, que a pesar de las discrepancias que uno pueda tener con sus actitudes políticas, económicamente es lo mejor que por lo menos este gobierno tiene. Entonces, eso vamos a dejarlo. Ahora, María Julia Muñoz es médica. No sabe nada de educación, no tiene buen relacionamiento con nadie. No solamente. Hay quienes dicen que Tabaré Vázquez la colocó en ese lugar porque ella puede o tiene la capacidad de manejar los sindicatos porque lo hizo en el Ministerio de Salud Pública. Ella no tiene capacidad para manejar nada, porque a los sindicatos no se los enfrenta, con los sindicatos se negocia. Esta crisis terrible que tuvimos y que todavía tenemos en la educación con los paros, las huelgas, la esencialidad, el desconocimiento del presidente, la vergüenza que pasamos el 25 de agosto, que le gritaron de todo ese tipo de cosas, es consecuencia de que a los sindicatos no se les respetó, porque no se cumplió con la ley de negociación colectiva en el ámbito público que fue votada en el gobierno de Vázquez en el año 2006. Porque nosotros tenemos un régimen de negociación colectiva en el ámbito privado de 1943, antes que se creara la OIT, porque el Uruguay antes del 2005 existía y era un país muy bien organizado. Entonces, ¿qué pasa? Ella se enfrentó a Deón cuando mandó 2 periodos, porque los 2 periodos de Arana, la que mandaba era ella. Todos en la Intendencia sabíamos, Municipal de Montevideo, los para que teníamos gente... que ser usuarios, abogados de problemas con la Intendencia, la única, el oráculo de Delfos de la Intendencia era María Julia Muñoz, todo el mundo le tenía mucho miedo y Arana miraba los edificios históricos. Entonces, ¿se enfrentó con Adeón? No, dispararon los salarios de los funcionarios de la Intendencia a límites que nunca en la vida tuvieron, lo cual me alegra si el país los pudiera financiar. Firmaron un convenio colectivo sin cláusula gatillo, con lo cual tuvimos que pagar millones de dólares indemnizatorios por cuando no lo pudieron cumplir, y ahí siguen estando los mismos responsables. En consecuencia, ella no sabe, porque además no puede sentarse frente a los gremios de la educación, porque no sabe ni qué va a hablar de educación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ustedes perdónenme, a mí si me hubieran ofrecido el Ministerio de Salud Pública, por ética pública, hubiera dicho yo al Ministerio de Salud Pública, ¿hacer qué? Si no tengo la menor idea de nada, no sé elegir a los asesores. Entonces, primero. Segundo, el Ministerio de Educación y Cultura en este país, sobre educación formal, se tiene que callar la boca, le guste o no le guste. Porque acá las autoridades autónomas, las que tienen la responsabilidad de la educación formal, es el CODICEN. Que, como dice mi amigo Pablo de Silveira, durante todo este proceso estuvieron en la clandestinidad. Y yo les diría, siguen en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque fueron puestos, por eso yo dije, con esta gente no vamos a lograr nada, porque fueron puestas personas no capaces, excepto alguna, como por ejemplo Margarita Luaces, que es magíster en educación, pero que no tiene cabeza política, en consecuencia ella va donde va la corriente, porque a ella no le interesa la política y está bien, pero es la única. Los otros son de mediocres para abajo, y son absolutamente incondicionales al gobierno, porque nunca en su vida esas personas, por su propia formación o por su propia capacidad, pensaron en ocupar esos cargos. En consecuencia, el mediocre es incondicional a cualquiera, porque depende del carguito que le dieron que nunca en su vida pensaron tener. Bien, tenemos ese gran problema con las autoridades, que explicó claramente. Ahora, la gente se sigue preguntando, ¿cómo se sale de este atolladero en donde paran durante 20 días, en donde los rehenes siguen siendo los chiquilines que concurren a las escuelas públicas, que ahí tienen comedor, que hay, más allá de las horas, horas lectivas que se pierden, ¿no? Digo. Eso es una cosa que si se hubiera hecho las cosas bien, se podría haber decretado la esencialidad en los comedores. Por ejemplo, eso se puede hacer. Hay que saber derecho. Hay que tener abogados que asesoren bien, hay que tener experiencia de gobierno, no hay que ser monárquico como es Tabaré Vázquez, que todo el mundo le dice que sí, porque osen decirle que no a Tabaré Vázquez. Terminan exiliados dentro del país. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que alguien le dijo, y él se lo creyó, que había que decretar la esencialidad sin totum. Imposible de aterrizar a la realidad, que pongo soldados a dar clase. Bueno,
Pero ese es otro tema. El tema concreto es, si Graciela Bianchi en este momento... Perdón que te contesto el tema de los rehenes, porque y los usuarios de la salud, hoy día que estamos por paro por tiempo indeterminado, la salud pública salió de 3 días y ahora la privada está por tiempo indeterminado, ¿no hay rehenes también? Por eso es que los sindicatos de la educación siempre son los más débiles, porque la gente que lucha por su propio salario entiende que los docentes no tienen derecho a luchar por sus propios salarios. Lo que le tienen que exigir al Poder Ejecutivo es que si efectivamente consideran que la educación es importante, remuneren bien, porque si no nos vamos a quedar con lo peor. En este momento, si Graciela Bianchi pudiera darnos una receta, no hay receta para encaminar la educación pública en el Uruguay, ¿a qué tendríamos que apelar? No hay recetas, pero hay algunos lineamientos rápidos que se pueden poner a ejecutar ya. Sentarse con los sindicatos. Bueno, muchachos, vamos a borrar y empezar de nuevo. A ver, ¿qué podemos acordar para mejorar la educación? ¿En qué podemos cambiar el acto de elección de horas? ¿Cómo podemos generar el profesor cargo? El profesor le tienen desconfianza. Yo no entiendo cómo hicieron un paro para que ganara este propio gobierno y son todos oficialistas. Ese es un problema que cuando ellos ponen la cabeza en la almohada, lo resolverán con su conciencia. Ese es otro tema, a mí no me importa. La segunda cosa, citar a todos los docentes, sindicalizados o no, maestros y profesores. Bueno, a ver, ¿cómo consideran ustedes que sacamos la educación adelante? Porque son profesionales. No se nos puede tratar como si fuéramos profesionales de clase B. Porque los universitarios, que son los que dominan todo desde el Poder Ejecutivo y los ministerios, y tal, no consideran a los docentes profesionales de clase B. Toda la vida al Uruguay le pasó eso del año 35, en que secundaria, durante la dictadura de Terra, fue arrancada de la universidad. Y nos cambiaron por Conaprole. El Uruguay nunca terminó ese trauma, nunca resolvió, hace 80 años. Bueno, pero por eso digo, somos conservadores. Yo me sentaría con los profesores, que fue lo que hicimos nosotros en el Bausá, el micromundo del Bausá, que son 500 profesores, 450. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo piensan ustedes que esto puede salir? Como política de shock, ¿no? Como política de shock. Ustedes son profesionales. Yo, como tengo los cartoncitos de la facultad, no tengo trauma, ni de inferioridad ni de superioridad. Tengo cartoncitos de los dos lados, del IPA y de la facultad. Por eso yo entiendo cómo se sienten los docentes. Entonces, decir, bueno, muchachos, a ver, y es impresionante la capacidad creativa, el espíritu crítico que tienen, cómo están dispuestos, eso de que trabajan 4 horas. El otro día me lo preguntó un periodista y casi me levanto de la silla, porque estaba muy enojada. ¿Cómo que los docentes trabajan 4 horas? Los docentes no trabajan 4 horas, ni tienen 2 meses de vacaciones. Las instituciones educativas se cierran el 30 de diciembre y se abren el primer día de febrero. Y trabajan todo el día en función de buscar las estrategias solos, porque no tienen apoyo de las autoridades, para que los chiquilines, con un sistema educativo que no está adaptado a la nueva realidad del mundo, vaya obligado prácticamente a sentarse a las aulas sin estímulos de ningún tipo. ¿Por dónde pasan las soluciones? Porque por momentos da la sensación de que el tema no es por falta de recursos, que el problema es netamente de gestión. No, por favor. Estamos 4,5% del PBI, la promesa de llegar al 6% al final del quinquenio. El problema no son recursos, el problema es gestión. Sin duda. Es que yo creo que yo estoy de acuerdo con Luis. La ideología, por lo menos por ahora, es la gestión. Los países que están saliendo adelante están saliendo con muy buena gestión. Es decir, nos superó en educación Colombia, Perú. Chile estaba más o menos como nosotros y por supuesto que nos pasó. Fíjense que es eso, fundamentalmente gestión. Gestión con contenido académico en educación. A ver, en educación hay 2 áreas claramente de actuación que están interconectadas. La gestión en muchos lados, pero vamos a hablar de educación, que es lo que yo sé. Yo tengo una especialización internacional en gestión educativa en España, hecho con educación a distancia, para los que creen que yo no manejo las computadoras, en el año 2007. Entonces, con la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, un año, porque yo no me podía ir un año a España, tenía que trabajar. Entonces, el tema es, los gestores que somos las venas sanas
que tenemos que dejar que sean amplias, que funcionen bien para que fluya la academia. Entonces ahí aparecen los especialistas en currículum, o currícula, como lo quieran llamar, porque hay varias versiones, los especialistas en evaluación, los especialistas en nuevas estrategias tecnológicas, los especialistas pedagogos, por favor, porque se nos llenó de psicólogos, sociólogos, ingenieros, y la pedagogía, que es la ciencia que permite saber educar, porque yo debo tener asesoramiento hasta de la medicina por la neurociencia, que ha abierto campos impresionantes con lo que es el cerebro y la gran incógnita de cómo funciona el cerebro. Pero necesito asesores, no necesito que digan ni decidan, como tenemos el subsecretario que sabe de educación, es especialista en educación, pero es sociólogo. Hay economistas especialistas en educación, pero son economistas. Entonces, con ese gran equipo para mediano plazo, ir estableciendo las bases de un sistema adecuado a la nueva realidad. Nos guste o no nos guste, es el país que tenemos. Hay que hincarle profundamente, y esto para finalizar, Graciela, el diente a la educación a través de una reforma profunda. Totalmente. Hay que ir por, como decía un sindicalista que hace poco entrevistamos, en el acierto o en el error, Rama lo hizo. Por supuesto. ¿Y quién lo trancó hace 20 años? Férreamente, sin proyecto de alternativa. El Frente Amplio... ¿Estás de acuerdo con transitar ese camino? A ver, yo no quiero que se restaure la reforma de Rama, porque la reforma de Rama tenía cosas, las que yo estaba de acuerdo, cosas que me parece que no estaban de acuerdo. Yo creo que no hay que reeditar la discusión de las áreas, porque ya lo estoy escuchando y los profesores se van a poner de punta y vamos a poner en un conflicto otra vez. Yo lo que creo es que hay que tomar de todos los procesos que el Uruguay tuvo a lo largo de su historia, que fueron muchos, rescatar lo rescatable. El Uruguay no tiene que luchar contra su propio pasado en educación. No somos Corea, ni Ecuador, ni Perú, ni Colombia. Somos el Uruguay. El Uruguay venían a estudiar acá el proceso educativo. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptar esa realidad con los técnicos, y hay la madre de todas las batallas que nadie hace hincapié, excepto que seamos docentes, que es formación docente. Si no tenemos muy buenos maestros y muy buenos profesores, no hay reforma que funcione. ¿Hay carencias formativas? Por favor, no existe la formación docente. Estamos gastando millones de dólares en un plan que se aprobó en el año 2008, del que nadie habla. Yo cité ahora el Consejo de Formación en Educación para la Comisión de Educación y Cultura y quiero que me digan qué están haciendo con esos millones de dólares, que no tiene alumnos y que los pocos que tienen en un nivel bajísimo y egresan en poco tiempo. Ya no faltan profesores, pero profesores en materias que nunca pudimos pensar que nos faltaran, porque siempre faltó en matemática, en física, en química, ahora está faltando en idioma español, está faltando profesores, porque yo pregunto, a ver, la gente que tanto chilla contra que los docentes quieran ganar más, porque al final del quinquenio 25.000 pesos nominal, un maestro y un profesor, estamos todos locos. Entonces, yo les pregunto, si alguno de los hijos o de los nietos, de los sobrinos, dice, quiero ser maestro, quiero ser profesor, ¿qué es lo que uno le dice automáticamente? No, que te vas a morir de hambre toda tu vida. Y encima, además, lo que sí se puede resolver, y eso a los profesores los ayuda muchísimo, es mejorar las condiciones de trabajo. Los centros educativos no pueden ser lugares donde la violencia estalle, no haya control, no se controle la disciplina, no se sabe quién manda, los gurises van y vienen, no van más bien, los pasan con 60 faltas, vienen los padres a pegar a los maestros y a los profesores. Bueno, si nosotros le damos a los profesores un clima de trabajo adecuado, un respaldo institucional adecuado, ellos pueden, porque están acostumbrados, a los maestros también, lo cual no puede ser así, pero pueden aguantar un poco más el aumento de salario. Miremos a América Latina. Ecuador, que tiene un gobierno que no me gusta nada, porque es muy antidemocrático. Sin embargo, Correa está trayendo maestros y profesores de Europa. ¿Para qué? Pagándoles muy bien. Para formar una masa crítica de docentes, para dar de formadores, ¿ah? Que es lo que nosotros vamos a tener que hacer, porque nos quedamos sin formadores de formadores
No tenemos gente que forme a los maestros y a los profesores para que después sean muy buenos maestros y muy buenos profesores y vayan al aula. Es tan sencillo como eso. En educación, yo no digo que está todo inventado, porque eso no, el mundo se transforma, las tecnologías, todo bárbaro, pero nada es mágico. Ni el pero 6%, las herramientas están como al alcance de la mano, hay que utilizarlas. Ni el 6% es mágico, ni las ceibalitas son mágicas, ni nada es mágico. Si no tenemos un buen maestro y un muy buen profesor, muy buenos todos, y un clima de trabajo adecuado, no salimos. Y si seguimos así, no salimos. Ahora, para finalizar y redondear, hecho el pronóstico, ¿cuál es la solución? Porque da la sensación que desde la oposición o desde la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, citando a los sindicatos, citando a los institutos, citando a los que gobiernan, no pasa por ahí. Entonces, y bueno, el pronóstico está. Está el diagnóstico, están las medidas a tomar.Nosotros tenemos líneas estratégicas entre todos los partidos políticos. Pero es optimista que se puedan tomar esas medidas. Con este gobierno no. Si no hay voluntad política de participar, de hacer una política de Estado. Entonces augura un futuro negro, por lo menos para el quinquenio. Yo soy muy realista, no soy pesimista, soy realista. No dieron representación a la oposición en el Consejo Directivo Central, cuando del 85 para acá fue tradición en todos los consejos directivos centrales que la oposición tuviera sus representantes. Vamos a entendernos. En el 85... con el primer gobierno de Sanguinetti, el primer codicen de la democracia, el presidente era Pibel Devoto, por cierto blanco, y todo el mundo lo sabe como hueso de bagual, que más valen, no hay blanco, y el vicepresidente era Aldo Solari, colorado. No solamente que eran de los dos partidos mayoritarios, sino que además eran dos grandes intelectuales. Es decir, después en el otro gobierno Sanguinetti estuvo Carmen Tornaría, que Carmen Tornaría es frente amplista con una muy buena formación académica, que se pegó a Rama y trató de llevar adelante la reforma de Rama. No oficialmente, pero sí fue consultado, lo ha dicho Rama varias veces, el Frente Amplio, para permitir a Carmen Tornaría que integrara el Consejo Directivo Central. ¿Y qué pasó? Y ahora que Neto es un gran intelectual, me dicen, no, pues usted tiene un problema personal. No, que va a tener un problema personal, si Neto es maganudo. Para hablar pavadas es bárbaro. Uno se pasa el rato comiendo un asado y hablando estupideces. Ahora, necesitamos una gran cabeza para un gran líder pedagógico para que lleve adelante la reforma educativa. Y no están en los cargos, no están en los cargos, no están. Muchas gracias. Gracias.